Muy buenos días, tardes o noches, profesora. En esta ocasión estoy presentando mi último proyecto del semestre audiovisual, en donde abordaré los temas de Revolución Industrial, Adam Smith y de David Ricardo. Bueno, primeramente, la Revolución Industrial en su primera fase se da en 1750. Esta da la forma al modo de producción capitalista. Este es el cambio en la economía agraria y artesanal por una basada en la industria y producción mecanizada, además de que actualmente la vemos en las industrias. La economía preindustrial fue de carácter rural con manufacturación casera, o sea que no eran fábricas. Además de ser desarrollada por campesinos, tienen salarios, se destina a la exportación y hay reglamentación gremial. Y bueno, todo esto fue producto de una serie de transformaciones como demográficas, o sea que hay una alta tasa de natalidad, hay una ascendencia en la mortalidad por la mala calidad de vida, también por agrarios. Estos facilitaron la industria, propiedad de la tierra, sistemas productivos en donde se implementaron las innovaciones. Todo se trabajó como un excedente agrícola y mano de obra, además de que hubo un flujo migratorio e incrementaron las rentas. También lo vieron técnicas y un claro ejemplo fue la invención de las máquinas, más exactamente la máquina de vapor de James Watt en 1769. Otro más fue el mercado vinculado a una expansión interna, o sea, el crecimiento de la población, lo que daba como resultado un incremento de bienes, mejora del sistema de transporte, comunicación y migración campo-ciudad. Y lo otro fue en lo externo, que hubo una ampliación y diversificación, demanda de materias primas, expansión de productos e industrias. Esto terminando hasta 1840. Después, en la segunda fase de la industrialización, dada entre los años de entre 1840 a 1914, pues se dieron causas tanto internas, o sea que tenían ya un estímulo causado por el primer revolución, lo que hizo el crecimiento de las ciudades, por también la demanda de carbón, construcción de fábricas y de ferrocarril, el cual da un excedente de capital, y por otra parte en lo externo, donde hay un nuevo contexto mundial, lo cual dio pie a que las potencias europeas se industrializaran. Se da la formación de Estado-nación en América Latina y dio facilidad de nuevos mercados en la materia prima y exportación. También hay nuevas fuentes de combustible, ya que si el vapor y por lo tanto el carbón constituyeron la fuente principal de energía en ese tiempo, en esta segunda fase se usa el petróleo y la electricidad, dando origen a nuevos sectores de la producción, tanto químicas, o sea colorantes, explosivos, dinamita, medicamento y demás derivados, además de la siderurgia. Estos eran la máquina pesada, refinación de hierro, acero, etc. Y alimentación. Estos son los conservadores y frigoríficos. Bien, después sigue Adam Smith. Él fue el pensador y fundador de la Escuela Clásica de la Economía, donde vincula el comportamiento humano con la economía. Pensaba que el sistema capitalista era la versión más acabada de la naturaleza humana y aceptaba el liberalismo económico, laissez-faire. La naturaleza humana se caracterizó por el egoísmo, la compasión, el deseo de ser libre, el sentido de la propiedad, entre otros. Para él está claro que la economía está condicionada por el comportamiento humano. Para esto hay dos características que dictan sus motivaciones. Una, que el humano en torno a la cercanía espacial temporal de su hogar será más valioso. Y que los humanos quieren mejorar su condición. Además, dice que para frenar esto existe la competencia, ya que permite mediar el egoísmo y frenar el monopolio, además de encontrar el mayor beneficio o bienestar. También fue el constructor de un sistema donde combinaba la teoría de la naturaleza humana y la teoría de la historia, y observaciones de la vida económica. Él nos dice que en un sistema habrá el intercambio. Este viene facilitado por el dinero y la producción, que se caracteriza por la división del trabajo. Surgen tres características principales, que es la división del trabajo, el análisis del proyecto y de la asignación, y la naturaleza del crecimiento económico. El sistema económico da plena libertad y por consecuencia genera un mecanismo de autorregulación, como si una mano invisible guiara esto. Bien, la competencia es clave para comprenderla en este momento la conocida mano invisible. Basada en varios aspectos, por ejemplo que las empresas ahorren e inviertan por su propio interés llevando a la acumulación de bienes, lo que lleva a producir un bien social, máxima producción y crecimiento económico. Además, para él, todos los objetos tienen un valor que se caracteriza por tener un valor de uso y un valor de cambio, lo cual caracterizaba su visión de la riqueza. Las personas le dan un valor subjetivo a las cosas dependiendo de cuán solicitado sea como consumido. Una de las más grandes propuestas que hizo fue de valor trabajo, pero otros pensadores fueron quienes la desarrollaron.
Además, él elaboró dos teorías en donde iba de una a otra. La primera fue la economía primitiva, que es el trabajo, es la fuente del valor de cambio de los bienes, y una economía capitalista avanzada, que es el costo de producción de un bien que determina el costo del valor de cambio. Ambas teorías impulsaron al desarrollo de otras teorías de otros autores. También dice que el valor de cambio sería el precio, en donde a su vez habrá precio natural, que es el costo de producción, en donde no se verán ganancias, y el precio mercado, en donde se relaciona la oferta y la demanda. Aquí las ganancias serán más notables, pero habrá distintas formas de emplear ofertas para que sea más consumible esto. Por otra parte, Smith hace un análisis de los ingresos que recibían las distintas clases sociales, a lo cual llamó agentes económicos y sus funciones económicas, donde claramente se ve la utilidad del capital, con el punto de vista donde los beneficios que se obtienen de una inversión tendrán grandes beneficios, lo que considera un rendimiento de capital, pero si bien también tiene su parte negativa, ya que podrían haber pérdidas, ya que en esto también existe una incertidumbre, al no saber qué sucederá, si todo sale bien o no. Luego, él considera los terratenientes y la renta de tierra. Este es el precio más alto, ya que pagarán por varios en su uso. Esta renta es un excedente residual, también dependerá si el producto es caro, también la renta lo será. Por el contrario, si el producto es barato, la renta también será barata. Después, considera los salarios, que esto es lo recibido por todos los trabajadores u obreros, y estos siempre querrán elevar estos mismos. En cambio, los patrones querrán lo contrario, que es rebajarles este salario. Por otro lado, según Smith en su teoría, un fondo de ahorros, que es de donde provienen los salarios, implica que puede haber un capital acumulado de años anteriores, pero esta existencia dependerá del ingreso de la producción previa y de las ventas, por lo cual el salario promedio anual dependerá de la cantidad de fondo de ahorro entre el total de trabajadores que hay en una o esa economía nacional. Nos dice que el estudiar esto determina que hay un salario mínimo. Este permite a un trabajador con una familia asegurar su subsistencia, más no llenarse de lujos. Y por otra parte está el salario máximo. Estos son buenos ya que les permite tener una mejor calidad de vida, que tengan más progresos y que tengan más hijos, los cuales en un futuro trabajarán para estas empresas. Esto a su vez se verá como una cualidad de la riqueza nacional. Él hace énfasis en que si hay una acumulación de capital y crecimiento económico, considerando la riqueza del país, daría una mayor demanda de trabajo y daría una elevación de salarios. También que los trabajadores deben conocer en cuanto mejor y más sea el beneficio del capital, mayor sería su salario y habrá más trabajo. Ahora, con eso claro, él lo ejemplifica de una forma esquemática, donde muestra varios aspectos involucrados o también conocidos como el círculo virtuoso del desarrollo económico. En esos momentos estaba floreciendo este capitalismo, ya que se estaban dando más creaciones, o sea más máquinas, que ayudaban a aumentar las producciones con esto. También Smith era muy optimista sobre el futuro, tanto del progreso de la sociedad y que hubieran mayores ganancias. Esto se refería a que todo sea justo e igualitario para todos. Y por último está David Ricardo. Este nace en Londres en el año de 1772 y muere en 1823. Él es de padres inmigrantes, no tuvo educación formal como la universidad, pero eso no hizo que desde joven fuera alguien con grandes habilidades al haber trabajado con su padre en la bolsa de valores. Gracias a eso se convirtió en un gran hombre de negocios y consiguió una fortuna a sus apenas 26 años de edad. Él se inspiró de otro pensador, Adam Smith, tras leer uno de sus libros. Además, en 1810 publicó su primer libro titulado El alto precio de los lingotes. Es con todo esto que se convierte en un terrateniente. Y bien, para retirarse a sus 42 años, ya habiendo generado una gran fortuna. En 1817 publicó su obra más importante, que lo hizo pasar a la historia, Los principios de economía política y tributaria, y para 1819 fue nombrado miembro de la Cámara de los Comunes, por lo cual se metió en la política. Pero a sus 52 años murió repentinamente. Con todo esto que hizo él, pues implementó el método de Ricardo, en donde sobresale el gran pensamiento deductivo, en donde iba de lo universal a lo particular, además de que el sistema de su pensamiento se consideró como base del proceso del razonamiento deductivo. Tras construir un sistema analítico general, teniendo como base los principios de pensadores anteriores, en donde los relacionaba, y también descompuso el pensamiento en las distintas clases sociales, los terratenientes, capitalistas y trabajadores, pero también causas y efectos en la economía y demás. Esto junto con su libro tenía el fin de simplificar la realidad económica, al igual que buscaba determinar que las leyes
o qué leyes regulaban la distribución de los ingresos en las distintas clases sociales. También tuvo como base la teoría del valor trabajo, algo que ya se vio con Adam Smith, por lo cual ve el valor de uso y el valor de cambio, pero claro, a su modo. Por otra parte, distingue entre dos clases de bienes, en las cuales el primero es donde aquellos con cuya cantidad no puede ser aumentada, lo cual se liga a su escasez, lo que da su valor de cambio, y el otro depende si se pueden multiplicar los bienes por medio del trabajo, por lo cual su valor de cambio se obtiene por medio de cuánto trabajo se necesita para elaborar dicho bien. Un claro ejemplo es que a mayor trabajo hay mayor precio, o sea, mayor valor, y la misma teoría serviría al contrario, ya que a menor trabajo hay menor precio, o sea, menor valor. Él dice que la fuente de valor, o sea, su creación, es el fundamento de la riqueza, o sea, el valor de cambio. También, una teoría de David Ricardo se cimenta en la ley de los rendimientos decrecientes. Y bien, esta ley establecida por Malthus dice que en la medida que se intensifica la mano de obra o el capital, su rendimiento va siendo cada vez menor. Y por último, está la ventaja comparativa, que esta es la capacidad de una persona o empresa o país para producir un bien utilizando relativamente menos recursos que otro. Este modelo de ventaja comparativa fue como respuesta y mejora hacia la teoría de la ventaja absoluta de Adam Smith, el pensador que vimos anteriormente. Y así concluyo con estos 3 temas. Muchas gracias por su atención.